presencia de la señora Leslie Carol Urteaga Peña, ministra de Cultura, el señor Wilfredo Oscorima Núñez, gobernador regional de Ayacucho, la señora Marisela Chávez Falconi, presidenta del Club Departamental de Ayacucho, embajador de Venezuela, alcaldes provinciales y distritales y público asistente que nos honran con su presencia en esta importante noche. Sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura del Perú, de todos los peruanos, representante de Venezuela. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por acompañarnos también. Contarles además que el día de hoy hemos estado con nuestra presidenta en Santiago de Chuco, en Trujillo. Ella ha estado liderando el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 3 ministros estuvimos en Santiago de Chuco, también inaugurando un nuevo tambo donde el Ministerio de Cultura ha desplegado esfuerzos para tener un espacio de lectura, para tener un espacio de convivencia con la comunidad, no solo para los niños, sino también para los adultos y adultos mayores. Y estamos muy contentos porque el día de hoy el Congreso de la República, en una decisión histórica y por unanimidad, ha aprobado el proyecto de ley del libro y la lectura que ha presentado el Poder Ejecutivo. Eso significa que se va a mejorar muchísimo el ecosistema del libro y la lectura, vamos a tener más accesibilidad, descentralización, mejoras en las bibliotecas, sobre todo para nuestra juventud que tanto lo requiere y lo necesita. Estamos además haciendo un recordaris de lo que el Ministerio de Cultura a través de la unidad ejecutora viene haciendo ya y en los avances del obelisco. Estamos bastante bien avanzados, sin embargo seguramente necesitamos seguir trabajando de la mano con los otros sectores y nos ponemos nuevamente a disposición desde el proyecto especial para seguir articulando esfuerzos gobernador, alcalde y tener esta intervención ya culminada pronto. Esta reunión de esta noche además me permite comentarles que el día de hoy hemos declarado y se ha publicado en El Peruano como Patrimonio Cultural de la Nación los conocimientos, saberes y técnicas del tejido del tapiz ayacuchano. Eso quiere decir que una expresión más inmaterial de Ayacucho forma parte de nuestro gran bagaje, de nuestro gran y vasto patrimonio cultural inmaterial, nuestro patrimonio cultural de la nación. Es así como creo que, como decía el video, ¿no? Recordar la memoria, recordar a estos valientes patriotas, ayacuchanos, ayacuchanas,
y también que vinieron de otros lados, de otras partes. Me ha encantado ver el tondero. Estamos en plenas celebraciones de la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, que también es patrimonio cultural, y Piura pues también es un símbolo de patriotismo, es un símbolo de esa bandera primera que nació con nuestra independencia. Solo comentarles y decirles que estamos trabajando muy duro desde el Proyecto Especial Bicentenario y desde el Ministerio para que esta gran conmemoración sea como se debe, sea apoteósica, sea también de reflexión, de trabajar en este Perú que estamos construyendo y que seguimos construyendo y que queremos tener hacia el futuro cercano. Nosotros tenemos que seguir valorándonos, seguir respetándonos, seguir movilizando esfuerzos para que esta diversidad cultural se mantenga, para visibilizar estos esfuerzos desde un poco antes de estos 200 años que se venían haciendo ya por patriotas, por peruanos que pensaban en esta libertad y en esta independencia tan ansiada. Muchísimas gracias por esta noche y aquí vamos a estar para seguir trabajando juntos, gobernador, equipo, y muchas gracias. Y ahora quiero invitar a la presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Ayacucho, la señora Elena Marisela Chávez Falconi, que hará entrega de un reconocimiento a nuestra ministra de Cultura. Palmas, por favor. Distinguidas personalidades de las delegaciones diplomáticas hermanas, autoridades a nivel nacional, regional y provincial, representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, miembros de las Fuerzas Armadas, organismos constitucionalmente autónomos, clubes departamentales, clubes provinciales y distritales, ayacuchanos y ayacuchanistas que están acá con nosotros. Les saluda Marisela Chávez Falconi en representación del Consejo Directivo, a quien orgullosamente dirijo. Muchas gracias por estar acá. Les extendemos un cálido saludo en nombre de los organizadores, el Club Departamental Ayacucho, el Comité Multisectorial de la Batalla de Ayacucho, el Gobierno Regional y el Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura. El Club Departamental Ayacucho es una asociación sin fines de lucro que representa a la comunidad ayacuchana en la capital del país y se dedica a promover las expresiones culturales de nuestro pueblo a nivel nacional e internacional. Por esta razón, considerando los valores históricos que siempre deben ser nuestras guías, y el próximo 24 conmemoramos el bicentenario de la Batalla de Ayacucho, hito que puso fin al colonialismo en nuestro continente, los organizadores de este evento hemos decidido unir esfuerzos para realizar este memorable acto, homenaje a los pueblos de ayacuchanos en la independencia del Perú. Este homenaje está destinado a honrar a los hombres y mujeres que lucharon valientemente por nuestra libertad, por nuestra patria y América Latina, especialmente a los ayacuchanos, quienes se enfrentaron con sacrificio en busca de la anhelada libertad. Es importante destacar el papel protagónico desempeñado de todas las provincias durante esta gesta independentista ayacuchana entre el periodo 2014 y 2024. Hemos constituido una comisión de trabajo que arduamente ha llevado y lleva a cabo este homenaje, contando con la valiosa colaboración de distinguidos estudiosos de nuestra historia ayacuchana, quienes nos ofrecen los detalles de sus investigaciones. El resultado de este esfuerzo, resumido cuidadosamente, lo tienen en sus manos. Espero que todos puedan leer el esfuerzo que ha costado hacer y reconocer nuestros pueblos en esta gesta emancipadora. Esto quedará registrado en este valioso momento y esta ocasión memorable. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los que han contribuido para que se lleve a cabo y la presencia de todos. Señor Gobernador, yo quiero agradecerle principalmente y mucho. Nosotros tenemos programas sociales que hemos llevado ubicado por el mapa de pobreza. Gracias a su ayuda hemos podido llegar a cada colegio de nuestra región. Este año
400 seres PAC han llegado a niños de extrema pobreza. Hemos logrado llegar por la ayuda de ustedes. Nos han puesto la movilidad para poder repartir y hemos, in situ, comprobado que tenemos mucha infraestructura bien lograda. Muchas gracias. Nosotros no debemos dejar pasar a nuestros niños. Ningún niño se debe dejar sin educación. Y así como agradezco esto, también solicito a usted, luego de todo esto, que nos escuche a la iniciativa privada. Hay un grupo de profesionales y empresarios ayacuchanos que quieren tener una iniciativa privada Pampas Verdes. Vamos a pedirle en privado que nos escuche y que el Ejecutivo y las autoridades traten de llevar nuestra región con este proyecto. Se levantaría bastante y toda nuestra sociedad y todo nuestro grupo tendría un desarrollo. Agradezco mucho la presencia de todos. Muchas gracias. El Gobierno Regional de Ayacucho es coorganizador de este evento llamado Homenaje a los pueblos ayacuchanos en la independencia del Perú. Por tanto, creo que los ayacuchanos, en nombre de este gobernador, agradecer al país, a la Presidenta de la República, señora Ministra, agregar nuestro agradecimiento por el gran aporte, gran apoyo que está trabajando por la calidad de vida, por mejorar la calidad de vida de los ayacuchanos. Aprovecho esta oportunidad que todos los ayacuchanos dejemos de lado el odio, el rencor, el resentimiento y podamos recibir a nuestra Presidenta en Ayacucho prontamente para que haga los anuncios importantes que va a ejecutar el Gobierno Nacional en favor de Ayacucho en memoria del bicentenario de la batalla de Ayacucho. En esta oportunidad, coordinando con el Club Departamental, también el Ministerio de Cultura, estamos preparando un homenaje de honor a todos los peruanos, peruanas, que se sacrificaron por la verdadera independencia del país y Latinoamérica. Fue en las Pampas de Ayacucho donde se logró la verdadera paz, libertad, la independencia del país. Encantado de estar acá con ustedes, el pueblo de Ayacucho, con todos ustedes. Muchísimas gracias, me agradece. Muchísimas gracias, señor gobernador. Ahora quiero invitar al señor general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Cárdenas Sáez, quien dará un reconocimiento al señor gobernador. A fines del siglo XVIII, el mundo entero vivía las implicancias de una corriente libertaria e independentista orientada a consolidar el respeto irrestricto por los derechos humanos, sacudiéndose de cualquier forma de esclavitud o colonialismo. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776, la Revolución Francesa de 1789, entre otros hechos históricos, tuvieron un impacto universal y en el Perú.
El levantamiento de José Gabriel Condorcanqui Noguera o José Gabriel Túpac Amaru II en 1780, antes de la Revolución Francesa. Las rebeliones de Tacna de 1811 y 1813, de Huánuco con la batalla de Ambo de 1812, de los hermanos Angulo en el Cusco de 1814, el motín de Aznapuquio de 1821 y otras acciones evidenciaban que se vivía intensamente las ansias de libertad. Las rebeliones e ideas de independencia en el Perú empezaron a darse, en verdad, inmediatamente después de la conquista, como lo afirma el historiador Manuel de Odriozola Herrera, un ilustre militar y director de nuestra Biblioteca Nacional en su obra Documentos Históricos, tomo tercero, al señalar: en 1515, Felipe Luján Briceño informa al virrey Lope García de Castro un intento fallido de independencia de parte de los incas. O como lo consigna don Felipe Guamán Poma de Ayala, un ilustre yacuchano del Valle del Sondondo, en sus apuntes sobre Cristóbal de Albornoz y el Taquionjoy. Escribe allá en 1583, instrucción para descubrir todas las huacas del Pirú y sus camayos y haciendas, y consigna en ese documento: estos ingas siempre desearon volver a recuperar estos reinos por los medios posibles y lo han intentado. O, como se encuentra consignado en el Tratado Especial entre los estados de Chile y Buenos Aires, firmado en la ciudad de Buenos Aires el 5 de febrero de 1819, sobre el envío de la expedición auxiliar al Perú, que a la letra señala: excelentísimo director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el excelentísimo director supremo del Estado de Chile, en uso de los poderes que les están conferidos por la Constitución Provisional de los estados respectivos, deseando poner fin a la dominación tiránica del gobierno español en el Perú y procurar a sus habitantes la libertad e independencia de que se hallan tan injustamente privados, y a efectos de dispensar el auxilio que los habitantes de Lima han solicitado de ambos estados contratantes, han resuelto concluir el presente tratado. O, como se desprende del tenor de la carta del general José de la Serna y Martínez, dirigida al ministro de Guerra del 7 de marzo de 1821, cuando la Serna señala: el ejército invasor, se refiere al ejército patriota, subsistía en Huaura e inmediaciones, aumentando sus fuerzas con la recluta que se hicieran desde las provincias y con la de los esclavos sacados de las haciendas, quienes se prestan por la libertad que se les ha ofrecido. La derrota militar de los españoles en Ayacucho es la culminación, es el remate a un largo proceso de alzamientos iniciada por los nativos desde que los españoles arribaran al territorio del antiguo Perú. La reacción fue inmediata. Veamos. En 1590, mineros españoles arriban al norte de Pacapausa, en la provincia de Parinacochas, para explotar unas minas, y lo primero que perciben es que en la zona habita una población mayoritariamente femenina y con presencia de muchas viudas. La explicación radicaba en que años atrás jóvenes y adultos marcharon a Vilcabamba en auxilio a la resistencia de Túpac Amaru I y jamás retornaron. El Taquionjoy
Entre 1560 y 1572 surge el fenómeno conocido como el Taqui Onjoy. Es una resistencia, la primera resistencia ideológica, en que los nativos piden a sus apus tutelares declarar la guerra y derrotar al dios cristiano para volver a ser hombres libres. El epicentro fue el corregimiento de Lucanas, concretamente el pueblo de Soras. Desde allí avanzó por Andahuaylas y se expande por toda la región de Ayacucho y más allá. En Parinacochas fue constatado por Luis Olvera y fue motivo para impulsar la fundación del convento de Pausa por los dominicos, y ellos se vieron obligados a aprender el idioma nativo para estar más próximo a la comunidad. Un siglo de rebeliones anticoloniales. La resistencia jamás cesó y este periodo comprende hasta la rebelión de Tupac Amaru. Fue una etapa marcada por la violencia y el descontento social. Se registraron más de 250 alzamientos. Lucanas y Parinacochas luchó contra los diezmos y primicias, y la consecuencia fue que propició las condiciones favorables para el alzamiento de Tupac Amaru. Todos conocemos la trascendencia y magnitud de esta rebelión, pero en Parinacochas ocurre una paradoja. La iniciativa fue ganada por la clase colonial pausina. Ellos armaron un destacamento, despacharon al Cusco y atacaron a Tupac Amaru. El panorama político del siglo XIX. El siglo XIX trae grandes cambios y necesariamente va a generar una nueva correlación de fuerzas en el que los vencidos van a resultar vencedores. Todo está referido al inicio de la decadencia de España. Por ejemplo, en 1800 España detenta la hegemonía mundial porque contaba con una armada marítima supuestamente invencible, y el virreinato peruano era su fortín militar y bélico. Pero en 1805 la armada marítima es hundida por los franceses en Trafalgar y pierde su control ultramarino. Luego viene lo peor y desastroso. Entre 1808 y 1814 fue invadida por Francia, y en todo este proceso España descuida la administración colonial, y ello genera inevitablemente un vacío de poder. Los criollos organizan juntas de gobierno, y entre 1809 y 1810 surgen juntas de gobierno en Colombia, Buenos Aires, Chuquisaca, Ecuador, pero menos en Lima, porque allí radicaba una rancia aristocracia colonial enemiga del cambio. La necesidad de una política de unidad continental. Eso está básicamente referida a que los pueblos que proclamaron su independencia a través de las juntas de gobierno estaban en la necesidad de acudir al virreinato peruano para destruir su capacidad bélica si querían garantizar su independencia. De lo contrario, estas serían efímeras, pasajeras, sin ningún porvenir. La situación explica inevitablemente la presencia de San Martín en un primer momento y la de Bolívar en otro momento. El arribo de San Martín en el Perú ha generado un impacto altamente positivo, y la situación va a adquirir mayor trascendencia en la medida que se puso en práctica la política de la expedición de los puertos intermedios a cargo del general Álvarez de Arenales. Él estuvo en Ica, pasó a Huamanga, de allí a Tarma, y el acontecimiento de especial trascendencia desde Tarma es la abolición del tributo indígena, lastre que pesaba sobre la espalda del campesinado por siglos. La noticia, nos dice el doctor Virgilio Roel,
se expandió como reguero de pólvora, generando la salida de partidas montoneras por todas partes. Desde entonces, la clase campesina se convierte en la fuerza motriz de la revolución. Veremos el singular aporte de los morochucos. Los morochucos han contribuido grandemente al desarrollo de la independencia. Tuvieron una gran capacidad organizativa y de desplazamiento. Estuvieron en todas partes del Perú. Recorrieron Lucanas, Parinacochas, y nosotros colegimos de que este sería el resultado de la coordinación con el presbítero Melchor Cáceres Mendoza Coracoreño, quien, cuando el pueblo de Cangallo sufre el primer incendio a manos de Ricafort en 1820, Cáceres Mendoza era vicario de la parroquia de Cangallo y como tal estaba vinculado con legendarios jefes montoneros. Los morochucos jamás dieron tregua a los realistas y, a decir de García Camba, fueron el dolor de cabeza, y la gota que rebalsó el vaso sería la humillante derrota de los realistas sufrida en Anjo, La Mar, donde sufren 150 bajas y 300 prisioneros. A consecuencia de este hecho, la Serna concibió el plan de la limpieza étnica, que no era otra cosa que tratar de borrar el pueblo de Cangallo de la faz del mundo. La Serna busca al hombre ad hoc, es decir, al hombre que debe aplicar la cruzada sanguinaria sin piedad ni compasión, con frialdad diabólica y crueldad felina. Eligió a Carratalá, y Carratalá aplica el plan inmediatamente, pero esta resultó condenada al fracaso, porque fue olímpicamente derrotado por Basilio Auti. Carratalá, enfadado, pasa de Huamanga a Cangallo, lanzando proclamas amenazantes, y a su arribo Cangallo lo espera desocupado. Los morochucos jamás se rindieron. El plan fracasó, pero Carratalá, en la creencia de haber triunfado, dio un viraje y proyecta su campaña a Lucanas y Parinacochas. Partió de Cangallo, cruzó el río Pampas y arriba al pueblo de Soras, donde establece su cuartel general y lanza amenazantes proclamas a los habitantes de Lucanas y Parinacochas. En su arribo está en Lucanas y este pueblo ofrece una encarnizada resistencia. Cuando asciende a categoría de villa, se le honra con el siguiente título: por haber prestado servicios heroicos a la causa de la independencia. Carratalá está en Parinacochas, en Coracora, pero aquí el pueblo está desocupado. Hay un episodio negativo a causa de la traición del capitán Valentín Huiza, quien se rinde y se entrega a Carratalá. Carratalá solo se limitó a saquear y a la imposición de cupos de guerra. Pasaron a Chumpi. El pueblo, en contraste a lo ocurrido en Coracora, ofrece tenaz resistencia. La represión era implacable. Los combatientes capturados son enfilados al interior de la iglesia y fueron quemados vivos. En su ascenso a villa de este pueblo se le honra por haber prestado servicios distinguidos a la causa de la independencia y acreditado su patriotismo de un modo recomendable. Desde Chumpi, Carratalá destaca a Pucatoro, a Puyo. Allí el pueblo está desocupado, pero hay un episodio de patriotismo. Una osada dama, María Pilar Calderón Leiva, cabalgando un hermoso corcel, le plantó cara a Pucatoro y le dice: ahí tiene toda la riqueza, lléveselo consigo y no ocasione ningún daño a mi pueblo. Carratalá marcha a pausa. Este pueblo, a pesar de su condición de capital de partido, la espera desocupada. Carratalá, ebrio de ira, ordena el saqueo y la destrucción, del que no se salva ni la iglesia. El padre Amas escribió lo siguiente: el general Carratalá, que en una y otra provincia
ha incendiado casas y pueblos enteros, saqueando cuanto su despótica ambición ha podido, sin perdonar los templos consagrados a Dios Todopoderoso, llevándose cálices, copones y desnudando los frontales de plata, por haberse retirado todos los habitantes, hasta los párrocos, por temor a sus sacrílegos atropellos. Calatala pasa a Lampa. En Lampa van a evaluar el monto, la magnitud de todo lo pillado, y se dan cuenta que ha sobrepasado su capacidad de traslado. Determinan enterrar una parte. Este sería el motivo para que meses antes de la batalla de Ayacucho retorne al valle de Huancahuanca para rescatar el tesoro. De allí pasa por Segello, Huataja, Ribacaico, Pacaposa y Upahuacho, obsesionado por capturar a los jefes montoneros. La población escondida es blanco de una tenaz búsqueda, pero pese a la represión, bajan por las noches para copiar alfalfa y alimentarse. Se asentaron en Huamanguilla el 11 de septiembre de 1814. Porque este histórico distrito ya se había identificado con los ideales patrióticos y las causas libertarias. Dice además que con el objeto de organizarse para enfrentar a las tropas realistas que ocupaban Huanta, a órdenes del teniente coronel don Vicente González, segundo jefe del famoso regimiento Talavera, que fue apoyado por el coronel Pedro José Lazón y milicianos de Huancavelica. El 25 de septiembre, el ejército realista avanzó sobre Huamanguilla con el fin de expulsar al ejército patriota. Sin embargo, los patriotas, con respaldo de la población de Huamanguilla, rechazaron el ataque, haciendo retroceder a los realistas hacia Huanta nuevamente. En su retirada a esta ciudad, cuenta el doctor Luis Antonio Eguiguren, los realistas fueron constantemente atacados por los patriotas, dándose en Macachacra un nuevo combate entre ambos ejércitos. Añade el historiador que el 30 de septiembre, el ejército patriota con 5.000 hombres, más la caballería que los acompañaba, 300 de ellos bien armados de fusil, además de contar con 4 cañones, resuelven salir al encuentro del ejército realista en las afueras de la ciudad. 3 horas de vivo fuego para que los realistas lograran su cometido. A pesar de estas ventajas realistas y por lo avanzado de la hora, se obligó a los combatientes a aplazar el combate para el día siguiente, el 1 de octubre, en el que la ciudad de Huanta y sus alrededores serían escenario de la más trágica y sangrienta lucha que registran los anales de la historia de esta zona del país. La acción comenzó a las 9 de la mañana, hora en que los patriotas atacaron por 2 lados, dejando un cuerpo de tropas en la retaguardia, en el lugar llamado Espíritu Santo. González dividió también sus tropas en 2 columnas, las que hicieron frente a los patriotas, dejando una parte en la ciudad a cargo del capitán Felipe Añaños. La columna dirigida por el mismo González, compuesta por los talaverinos, más una compañía de lanceros que enrumbaron a un lado de Casacancha, por donde acometía una columna de insurrectos, la otra columna realista, al mando del coronel Lazón, atacaría a los rebeldes en el lugar llamado Espíritu Santo, que es la ruta cuando uno va a Mainay. Durante hora y media se prolongó el fuego de la fusilería desde ambas columnas realistas. La carnicería que dio cuenta de los patriotas fue horrorosa, tal como narra el mismo parte de guerra del teniente coronel González. Una parte de las fuerzas insurrectas, sin embargo, que había atacado por el lado del puente Huantachaca, había conseguido penetrar en las primeras calles de la ciudad, venciendo la resistencia de sus defensores, cuyos cañones ubicados en la plaza serían desmontados y colocar a su contingente en las bocacalles, que se encontraban libres, con la consigna de defenderlas hasta la muerte.
Una carga de frente dirigida por el propio González, con bayoneta en mano, animó a los realistas haciendo que decaiga el brillo de los patriotas que comenzaron a retroceder. El toque de las campanas realizado por los vecinos notables de la ciudad en señal de la victoria de las huestes realistas y los vivas que se daba a la corona española acabaron por producir el pánico entre los rebeldes, con lo que se hizo general su derrota. Estos se lanzaron a la fuga y cuando eran interceptados serían sacrificados en forma inhumana, principalmente los milicianos de Huanta, que rivalizaban en ferocidad con los famosos talaverinos. 7 horas duró este sangriento combate, que dejó a las calles y los alrededores de Huanta cubiertos de cadáveres de más de 600 patriotas y se contaban innumerables heridos. Quiere decir que en este enfrentamiento fallecieron más del doble de los que fallecieron en la batalla de Ayacucho. Según nos cuenta Enrique Sánchez Torres, el héroe guantino Mariano Ruiz López, hecho prisionero, fue fusilado juntamente con 40 patriotas, entre los que se encontraban huamanguinos, morochucos, andahuaylinos, abanquinos y cusqueños, en el trágico escenario de la Plaza de Armas de Huanta. Sacrificio que ha colocado a estos anónimos combatientes populares como héroes de la guerra de la liberación contra la opresión colonialista. Finalmente, como sabemos, los realistas salieron vencedores y las tropas envanecidas por el triunfo se entregaron a todos los excesos. Después de esta sangrienta lucha, los patriotas tuvieron que replegarse a Huamanga y con la protección de los estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, más los morochucos, se dirigieron a Cangallo, donde el 7 de octubre de 1814 proclamaron su independencia de la corona de España, tras lo cual los patriotas continuaron su retorno hacia Andahuaylas. El escritor francés Patrick Fusson nos dice: tan luego se produjo esta derrota, los patriotas guantinos fueron perseguidos con ardor, encerrados, arruinados, y la ruina de los vencidos recompensó a los vencedores realistas, que pudieron obtener a precios bajos las propiedades que codiciaban. Al cumplirse el bicentenario de nuestra independencia el año pasado, y hace 5 días, el 209 aniversario de la gloriosa gesta independentista de Huanta y Huamanguilla de 1814 y de los pueblos del norte de Ayacucho, y a 14 meses de cumplir el bicentenario del triunfo de la batalla de Ayacucho, es el momento de meditar, recordar y reivindicar a los combatientes que insurgieron para formar la independencia de nuestra patria, de la que hoy disfrutamos. Nuestro homenaje a Mateo García Pumacahua, principal conductor de la rebelión más grande para poder lograr una separación política de España en base a la participación de grupos grandes de la población y sobre todo la participación de la Sierra Sur, zona más poblada y rica de entonces. Basadre decía: si el Perú independiente hubiera nacido en esas circunstancias, sería una nación más integrada. El liderazgo nacional habría sido compartido por criollos, mestizos e indígenas y, además, su centro de gravedad hubiera estado en el interior andino y no en la costa limeña. Por último, los líderes eran peruanos y no foráneos. Asimismo, nuestra gratitud al argentino Manuel Hurtado de Mendoza, el santafesino, conductor de las milicias patriotas, que tomó parte activa en la revolución como veterano, cuyo espíritu se ha forjado en las insurrecciones de Buenos Aires, acudió presuroso al llamamiento. También nuestro recuerdo a los cusqueños Mariano Angulo Torres, José Gabriel Béjar, entre otros, que tomaron parte en la conducción de estos movimientos revolucionarios. Nuestra gratitud al prócer huamanguino Juan de Alarcón, el primer patriota que se descubrió en Huamanga, quien mantenía correspondencia con los patriotas argentinos, de manera especial con el general argentino Manuel Belgrano,
Asimismo, a los patriotas huamanguinos Manuel Galindo, Pedro José Palomino, Julián Morales y otros. De otro lado, el reconocimiento especial al doctor Melchor Cáceres, capellán mayor y cura de Coracora, por difundir y enardecer el espíritu patriota en Huamanga, Huanta y en el sur de la región, con papeles que le enviaban desde Buenos Aires, en los que se hacía ver la necesidad de que los peruanos se uniesen y levantasen contra los realistas. Nuestro reconocimiento al miliciano Molina de Lucanas, que se encargaba de difundir las ideas libertarias, sobre todo en Lucanas, Puquio, Aucará y otros lugares vecinos. Mención especial a los heroicos pueblos de Tambo, San Miguel, Ninabamba y Chilcas, quienes después de la derrota de Huanta resistieron con valor indescriptible, muy superior a sus fuerzas, a los sanguinarios del regimiento Talavera, a órdenes de Vicente González hasta enero de 1815. Gloria eterna en la persona del miliciano guantino Mariano Ruiz López, a los pueblos patriotas de Huanta y Huamanguilla, por las acciones heroicas de sus hijos que supieron defender con valor y decisión sus anhelos de tener una patria digna e independiente. Finalmente, como presidente del Club Distrital Huamanguilla, miembro del Club Social Huanta y directivo del Club Departamental Ayacucho, les invoco a los dirigentes de los clubes departamentales, provinciales y distritales que pertenecen a la CDP, reiteremos nuestro homenaje a nuestros paisanos que iniciaron la lucha por nuestra independencia y con la promesa de que todos los años venideros celebremos esta gesta de auténtica peruanidad. Muchas gracias. Actualmente los historiadores consideran que siendo un proceso tan largo, la independencia es producto de tres grandes movimientos. El primer movimiento es el indígena, que fue un movimiento armado, violento, étnico y mesiánico. El segundo movimiento es el movimiento indomestizo, que también es violento, armado y separatista. Y el tercer movimiento es el movimiento criollo, que era un movimiento pacífico, que era un movimiento reformista. En todo caso, hoy día tenemos que indicar de que el proceso de la independencia es producto de los tres movimientos. El movimiento en Huamanga se va a producir en una primera instancia con la participación del curaca o gobernador de Vilcas Huamán, llamado Apumayla, que resistió en el avance de Diego de Almagro y Hernando de Soto de Cajamarca hacia el Cusco. Lamentablemente, la falta de armamento, la falta de preparación hizo de que fueran derrotados ellos, ¿no? Y Apumayla fuera asesinado. Otro aspecto importante del movimiento indígena es el levantamiento de Manco Inca en 1536 en el Cusco y que estableció su cuartel general en Ongoy, un pueblo de Andahuaylas. A partir de ese momento, toda la parte sur y central del Perú actual era de guerra permanente, era una zona liberada, ante lo cual los españoles decidieron fundar una ciudad intermedia entre Lima y el Cusco. Esa ciudad fue la ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga, frontera entre el dominio español y el dominio incaico. Este movimiento continuó con los incas de Vilcabamba, Sayritupac, Titucusi Yupanqui y Tupac Amaru I, hasta 1572. Otro aspecto importante en el movimiento indígena es que entre 1565 y 1580 se produjeron movimientos de tipo mesiánico, religioso,
de contraculturación. Uno de esos movimientos fue el Taquionjo, que se produjo entre Lucanas y Parinacochas. Tentativamente se indica que fue la capital de este movimiento, el pueblo de Laramate, que abarcó las ciudades o las regiones de Huamanga en aquella época, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, con el saldo trágico de 8.000 indígenas asesinados. Otro movimiento mesiánico es el movimiento del Puro Hongo, que surgió en Antabamba, en Apurímac, y que tuvo repercusiones acá en Huamanga, en un pueblito que se llama Huambalpa, que pertenece a la provincia de Vilcas-Huamán actualmente. Ellos sostienen de que las injusticias, la pobreza, las enfermedades eran producto de haber abandonado a sus dioses antiguos, a los dioses incaicos, y haber adoptado la nueva religión católica. Este movimiento es muy importante también en el valle del río Pampas. Otro movimiento indígena es el que se produjo en el siglo XVII con una serie de rebeliones, levantamientos, como producto de los abusos que se cometían en los obrajes, en las mitas, con los repartos mercantiles, etc. En el siglo XVIII continúan los movimientos indígenas. El motín de Mayumarco en la zona de Huantalamar contra los elevados tributos. En 1724, protestas contra Josep Mendieta en la selva de Huanta, que se apropió de tierras para sembrar coca y caña. En 1730, ajusticiamiento del corregidor de Castrovirreina. En 1590, en el siglo XVIII decíamos el motín de Mayumarca. En 1724, Josep Mendieta en la selva de Huanta. En 1730, el movimiento de Josep Ordóñez. En 1746, los artesanos de Huamanga protestan contra las autoridades políticas y religiosas por la imposición de cargos de las fiestas religiosas que no podían asumirlos por la crisis económica. En 1749 y 1751, levantamiento de campesinos en la zona de la Mar, que coincidió con el levantamiento de Juan Santos Atahualpa y que fracasó por la intervención del corregidor Nicolás Osa y Solís y de José Tincopa. En 1763, protestas contra el corregidor de Vilcas-Huamán. 1764, protestas en Huamanga, en Huancapi, Víctor Fajardo contra los elevados tributos, y así una serie de movimientos indígenas en toda la intendencia de Huamanga, También tenemos el movimiento de Pablo Chalco en Chungui, actual La Mar, apoyando al movimiento de Túpac Amaru II. Eso se produjo en 1781. Luego viene el movimiento indo-mestizo en el siglo XIX. En 1802, el movimiento de Tiquihua en la zona de Huancapi. Luego en 1805, la protesta de Chupamarca en Huancavelica, con la huida del párroco, y apedreamiento del Jerónimo de Rojas en Pacapausa y Parinacochas. En 1810 a 1811 surgen movimientos en Huanta y Huamanga. Eran cuatreros que asaltaban en los caminos, conformado por campesinos que habían perdido sus tierras o que habían escapado de las haciendas, de las mitas y de los obrajes. En 1813, los campesinos de Huanta, dirigidos por Navala Huachaca, se negaron a cumplir las disposiciones y a pagar tributos a las autoridades coloniales. En 1814, como ya se ha referido, se produjo el movimiento del Cusco de los hermanos Angulo.
ellos habían organizado una expedición hacia Huamanga, ¿no? Llegaron el 20 de septiembre, pero anteriormente el Cabildo y la Intendencia de Huamanga se habían reunido para ver qué hacían frente al avance de los hermanos Angulo hacia Huamanga. Reclutaron a todos los varones de Huamanga y los pusieron en el cuartel de Santa Catalina, ¿no? Y posteriormente, cuando ya estaban muy cerca a Huamanga, en Andahuaylas, anunciaron que estos cívicos iban a salir a combatir a los hermanos Angulo, ¿no?, el 31 de agosto. En ese momento es que se va a producir una gran rebelión de las mujeres de Huamanga, de las mujeres del común, dicen los documentos, ¿no? Y estas mujeres del común estaban lideradas por Ventura Jalamaki. Y el día 31 de agosto de 1814 ocupan la plaza de Santa Clara frente al cuartel de Santa Catalina, ¿no? Armadas de palos, de piedras, amenazan, ¿no?, al cuartel de Santa Catalina, y en ese momento sale don Vicente sale a la puerta y amenaza a las mujeres que si no se retiran iba a sacar un cañón a la puerta y iba a disparar para dispersarlos. Pero las mujeres continúan protestando fuertemente, ¿no? Luego el capitán Vicente ordena sacar un cañón, y en estas circunstancias es que aparece el obispo Silva y Olave en la plaza de Santa Clara. El capitán Vicente de la Moya estaba totalmente desesperado en esas circunstancias y ordena nuevamente, ¿no?, devolver el cañón hacia el cuartel, lo que aprovechan las mujeres para ingresar al cuartel y liberar a todos los varones que habían sido reclutados en aquella circunstancia. Ya mi colega ha indicado todo lo que sucedió luego en la marcha hacia Huanta, donde estaba Vicente González con el batallón talaverino, ¿no? Y luego, después del fracaso de Huanta, el 1 y 2 de octubre, el ejército patriota tiene que replegarse, tiene que retirarse prácticamente después de haber fracasado en este intento de enfrentarse a Vicente González. Se van por la zona de Guarajo, Tambo, San Miguel, Ninabamba, ¿no?, huyendo prácticamente. Luego llegan nuevamente para Matará, Jatuntocto, Jatunguana, Chiara, ¿no?, perseguidos por las tropas de Vicente González. Un grupo de los hermanos Angulos se retira hacia Andahuaylas, pero la mayoría de los huamanguinos y cangallinos se retiran, se repliegan hacia la zona de Cangallo, ¿no? Hubo una mención de que en Huamanga se habría dado el primer grito de independencia en 1814. Otra cosa, sí estoy bien, ¿verdad? En Cangallo, me corrigen aquí, en Cangallo. Por otro lado, algo que también me parece bastante interesante es la mención de varios nombres, básicamente de varones, pero también de mujeres, ¿no?, como Ventura Jalamaki, entre otras, y no solamente una mujer más conocida como fue María Parado, ¿no?, que es parte de nuestra memoria de la independencia. Además, me ha parecido bastante destacable el asunto de mirar antes de la llegada de los libertadores San Martín y Bolívar. Han hecho un énfasis, como lo decía al comienzo,
incluso de ir hacia el siglo XVI. Un comentario frente a esto es que tenemos que comprender que la independencia en realidad es un proceso bastante complejo. Ponerle un año, un día, resulta bastante debatible, pero lo cierto es que con lo que nos han presentado estos ponentes podemos reflexionar acerca de una inquietud, unas cavilaciones que tuvieron hombres y mujeres de estos tiempos frente a la llegada de un nuevo orden que era en este caso el Imperio Español. Estas inquietudes, a diferencia de lo que antes se decía, básicamente no vienen con San Martín, no llegan con Bolívar. Como podemos evidenciar, a pesar de que de repente hay algunas propuestas debatibles o para conversarlo, ¿no? Hay una total proclividad a decir de que los peruanos y peruanas estaban pensando en la situación política de ese momento. Se mencionaba, por ejemplo, esto de apoyar rebeliones que se estaban dando en otros pueblos. Eso también es un punto importante. No se da la lucha por la libertad en un solo lugar. Sí, hay simbologías. Ayacucho es el espacio donde se va a dar una batalla que el próximo año va a fijar los 200 años de esta, ¿no? En la Pampa de la Quinoa. Pero, en realidad, solo quedarnos desde mi óptica en este departamento es, de alguna manera, disminuir todos los sacrificios que se dieron en los diversos pueblos. La independencia no solamente fue una lucha de las regiones, de las intendencias, sino también incluso hubo ayuda extranjera. Aquí tenemos un invitado que viene de la actual Venezuela, que ayudó, ¿no? Ayudaron también los futuros argentinos, vinieron personas de todas partes. Entonces, eso es una reflexión que creo que es importante de tener, ¿no? En primer lugar, la independencia es un proceso difícil de fijar una fecha. Tenemos una fecha, 28 de julio, es la oficial. La capital donde se proclama es la ciudad de Lima. Sí me parece bastante interesante que recordemos a las regiones. Creo que además, mis queridos panelistas, en este bicentenario, a diferencia quizás del centenario, una de las cosas que se ha fijado mucho es la participación de las regiones. Todavía obviamente hay mucho por trabajar, ¿no? Las regiones tienen que cada vez más ser vistas. De allí de repente este pedido de colocar a Ayacucho como posible departamento de la independencia. Yo creo que va en ese sentido, y es que en realidad esto representa de manera simbólica esa necesidad que tienen las regiones, que hasta el día de hoy creo no han tenido el reconocimiento. Pero no solamente Ayacucho, sino en realidad muchos pueblos, desde lo que se llama la selva del Perú hasta la costa, todos participaron. Por otro lado, otra cosa que ha traído este bicentenario y que lo hemos visto con los panelistas es el hecho de no solo mencionar a los varones, sino también a las mujeres. Muchas de nosotras participamos, solamente que nuestros nombres lamentablemente no son mencionados, y no piensen que es porque no estuvimos, queridas peruanas, queridas mujeres que me acompañan esta noche, solamente que nuestros nombres no fueron colocados, muy pocos en realidad, y en algunos casos quizás también
Hubieron muchas de estas mujeres que actuaron como espías, brindaron sus casas, acompañaron a los ejércitos, acompañaron algo que también han destacado nuestros panelistas, las guerrillas que fueron claves. Simón Bolívar le dio mucha relevancia a las guerrillas. Las guerrillas y montoneras van a ser estos grupos que vienen de los pueblos, y los pueblos, si no brindaban reclutas en guerrillas y montoneras, personas que van a luchar y que estuvieron en la Pampa de la Quinua. Algunos de esos nombres han sido mencionados, por ejemplo Quirós, ¿no? Cayetano Quirós, como representante de lo que acaban de señalar. Hubieron muchísimas personas que estuvieron en el campo de batalla, pero que también estuvieron desde sus casas. Algo que mencionaba uno de los panelistas era, por ejemplo, los saqueos. Pero estos saqueos, lo que yo podría agregar es que tenían una razón de ser. La guerra involucra no solo la lucha, no solo las armas, se requieren recursos. Y esos saqueos eran claves, tanto del lado patriota. No piensen que solamente los realistas eran los únicos en realizar estos saqueos, los patriotas también, porque requerían recursos para alimentarse, para poder estar preparados y enfrentar la guerra. Por otro lado, está el mismo hecho de que muchos hombres y mujeres, ya sean indígenas mestizos, criollos, como se categorizó hace un momento, todos de alguna manera también hicieron donaciones, porque la guerra es también eso, no es solamente la acción militar, es también el apoyar, desde brindar alimentos hasta brindar incluso, regresando al tema de las mujeres, acompañamos a estos hombres en batalla, algunas tomando acciones en la guerra, pero también dándoles un soporte emocional. ¿Se imaginan todos los días pensar que te vas a morir? Los líderes son importantes, pero los líderes no podrían llevar a cabo la lucha de ninguna índole si no tuvieran a todo ese soporte de las personas sin nombres. Esos nombres que muchos de los panelistas mencionaron, pero otros que no tenemos conocimiento. Hombres y mujeres. Ellos y ellas fueron claves, y algo que creo yo les debemos a todos estos protagonistas que nos han recordado, estos importantes ponentes, es que este proceso de independencia tuvo una propuesta: la libertad. Uno de los panelistas hablaba de lo terrible y lo sentía como que lo estuviera viendo. Y sí, esa guerra fue terrible. Hay que recordarla y aprender de ella. Y bueno, yo los felicito y a todos los invoco a pensar en estos héroes y heroínas con nombre, sin nombre, para poder ser mejores como peruanos y peruanas y defender la libertad hasta el final. Muchísimas gracias. Al segundo vicepresidente del Consejo Directivo del Club Departamental Ayacucho, ingeniero Jorge Miranda Pacheco, quien entregará al señor Juan Moisés Palacios Campos.